Qué extraño comportamiento el que tiene Andrea hoy, señora Rosalba. ¿Le sigue doliendo el brazo? Ay, sí, Graciela. Y ahora tengo una presión en el pecho. ¿Pero cómo presión? ¿Cómo no puede? ¿Qué le pasa, señora Rosalba? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señora Rosalba? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Maestra, llama a una ambulancia rápido, por favor, mientras yo le marco a Emilia para avisarle. Sí, señora Graciela. Ya tenía ganas de ver a Matilda. Siempre que vienes a mi casa te quedas como boba viendo a mi canario. Es que me gusta mucho cómo canta. Es muy bonito tener animalitos en casa. Pero qué flojera tener un pájaro. Ni siquiera puedes jugar con él. Pero si lo oyes cantar. ¿Y qué me importa que cante? Por eso yo tengo el Pecas. ¿El Pecas? Sí, es un perro grande negro que le regalaron a mi hermano. Jugamos un montón. Shh, cállense, no me dejan oír cantar a Matilda. ¿La sigue molestando su brazo, doña Rosalba? Ay, pero ¿cómo no? Si dormí torcida toda la noche sobre este brazo, ¿cómo no me va a doler? Ya llegamos. ¡Ay, reina, venga para acá! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en casa de Monse? Súper, abue, me la pasé todo el tiempo escuchando cantar a Matilda. ¿Matilda? Sí, pa, así se llama el canario que lo compraron sus papás a Monse. Porfa, ma, yo también quiero tener uno para que me cante. Ya te dije que no, hija. ¿Pero por qué? Ay, pues porque es de mala suerte tener un canario en una jaula. Ay, hija, no seas exagerada. Mira con qué emoción te lo está pidiendo. ¿Qué te cuesta darle ese gusto? No, mamá. Ya dije que ni su papá ni yo le vamos a comprar el canario. Lo tiene que entender y punto. Matilda. Matilda. Qué raro que no se mueva. Matilda. Señora Graciela. Monse, señora Graciela, Monse. ¿Qué pasa, Monse. Andrea? Algo le pasa a Matilda. Está tirada ahí y no se mueve. Ay, no. Matilda ya no va a vivir. ¿Qué cosa es que se murió? ¿Cómo? ¿No sabes lo que...? No, no lo sé. No sabe nadie de tu familia. Ninguno se ha puesto así como el canario. Así sin moverse. No. Bueno, mi amor, yo creo que lo mejor es que se lo preguntes a tu mami. ¿Y qué vamos a hacer con Matilda, pa? Le vamos a enterrar en el jardín, mi amor. Sí, mi amor. No resistí, te lo fui a comprar. Se me partía el corazón cuando tus papás te lo negaron. Mamá, ¿en qué quedamos? Sí, ya sé que ustedes dijeron que no y que la niña tenía que entender. Pero nunca dijeron que la abuela, ¿verdad? Entonces me fui corriendo a comprárselo. Y aquí está. ¿Te gusta, mi amor? Sí, abue, está bien bonita. Pero este canario también se va a poner como el de Monse, que ya no se movía. Hija, desde que te recogí en casa de Monse y Graciela me contó lo que pasó con Matilda, te estaba diciendo que es un proceso de la vida. Sí, pero no entiendo. Mira, los seres vivos como nosotros, como los animalitos, pues nacemos, nos desarrollamos, crecemos y llega un momento en el que el cuerpo se cansa y se deja de mover. Entonces Lupita algún día se va a cansar y nunca más va a moverse, nunca más va a cantar. Sí, hija. Entonces no la quiero. No la quiero. No quiero que Lupita ya no se mueva. No quiero. ¿Cómo es que mi nieta no fue a la escuela que porque sigue dormida? Es que no sabes qué noche nos hizo pasar. Lloraba sin control porque se murió el canario de Monse. Y más cuando supo que la gente grande también llega un día en que ya no se mueve. Pienso mucho en ti. ¿Sabes qué, hija? No me parece la manera en que estás tratando este asunto con mi nieta. Andrea todavía es una niña. Hay cosas de las que no quiero que se entere todavía. ¿Pero qué es eso de que la gente ya no nos movemos? No, hija. Las cosas hay que llamarlas por su nombre cuando hablamos con nuestros hijos, para que luego no haya una mala información. Mamá, Andrea tiene 6 años. Yo no quiero que un tema como la muerte la perturbe. Quiero que mi hija siga siendo una niña inocente. Tienes que hablarle del amor como es, sobre todo porque es algo inevitable de la vida, Andrea. No, mamá, se puso muy mal solo porque vio que el canario de Monse ya no se movía. Andrea va a sufrir mucho si le digo que nos vamos a morir y que nunca más volverá a vernos. Pues justamente por eso,
porque es algo que nos va a pasar, es que tenemos que hablar del tema. Lo siento, mamá, pero no estoy de acuerdo. No voy a ser yo la que haga sufrir a mi hija con temas que todavía está muy chica para poder entender. Quiero que mi hija sea feliz, que no pierda su inocencia. Voy a evitar hablarle del amor. Seguimos. Y para abajo. Qué extraño comportamiento el que tiene Andrea hoy, señora Rosalba. ¿Le sigue doliendo el brazo? Ay, sí, Graciela, y ahora tengo una presión en el pecho. ¿Pero cómo presión? ¿Cómo no puede? ¿Qué le pasa, señora Rosalba? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señora Rosalba? ¡Abuelita! Maestra, llama una ambulancia rápido, por favor, mientras yo le marco a Emilia para avisarle. Sí, señora Graciela. Emilia, algo le pasa a tu mamá. Me dijo que le duele el brazo, no sé. Te vas a quedar aquí junto a mí. No te asustes. ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que pasó? La señora tuvo un infarto. ¿Y cómo está? Desafortunadamente no logramos salvarla. Su mamá... Mi mamá no puede estar muriendo. Lo siento mucho, mi amor. Tienes que ser fuerte. Andrés, no puedo. Fuimos a despedirnos de tu abuelita. ¿Despedirse? ¿Pero por qué? Porque tu abuela se fue a un viaje muy largo. ¿Ya no está en el hospital? ¿Se sintió mejor? Así es, hija. Y se fue de viaje para ponerse mucho mejor. ¿Pero por qué se fue? Ni siquiera se despidió de mí. Bueno, pues así fueron las cosas, hija. Y ya no hagas más preguntas. ¿Por qué no me dijeron que mi abuelita se había muerto? Hija. Mi tío me lo acaba de decir. Hermana, no estuvo bien que le mintieran a mi sobrina. Perdónanos, hija, pero es que no queríamos darte ese dolor. Yo no quería que mi abuelita se... ¡No quería! ¿Ves? ¿Por qué no se lo queríamos decir? No debieron ocultárselo. ¿Pero qué pasa? Que Joel le dijo a Andrea que mi mamá. Y está desconsolada. Voy a llevarla a su cuarto para tranquilizarla. No debiste entrometerte. Discúlpame, Andrés, pero los que no debieron ocultarle la información a la niña fueron ustedes. Es la realidad de la vida. Esas son decisiones que solo nos corresponden a Emilia y a mí. Es nuestra familia. No tenías por qué meterte. No lo hice con ese afán. ¿Pero qué pensaron? ¿Que la niña no estaba sufriendo al no ver a su abuela? Virgencita, te pido que me ayudes con mi hija. ¿Cómo puedo ayudarla a entender, a comprender que así como la vida, la muerte también es un proceso natural por el que pasamos todos los seres humanos? Que no puede vivir con miedo. Ayúdame, Virgencita de Guadalupe, para que mi hija pueda dejar de vivir con temor de que nos vamos a morir y no deje de hacer lo que le gusta, que no deje de vivir. Soy el agente Luis Miranda y vengo porque esta fue la dirección que encontramos en la identificación que traía el señor Andrés Ríos en su cartera. Sí, Andrés es mi esposo y esta es nuestra casa. ¿Qué pasa con él? Su esposo tuvo un accidente automovilístico y se encuentra en el hospital. ¡No! ¡Mi papita no se puede ir! ¡No se puede Hija, tranquila. Mira, tu papá nada más tuvo un accidente y está en el hospital, pero todo va a estar bien. No, te preocupes. igual que mi abuelita. Ella estaba en el hospital. Y mi papito ya está muerto. Vas a ver que todo va a estar bien. Vamos a rezar por tu papá. Vas a ver que va a estar muy bien, ¿sí? Qué bueno que te dieron de alta en el hospital. Papito, qué bueno que ya regresaste. Tenía muchas ganas de verte. Yo también, hijita. Ya quería estar en mi casa con mi familia. Tenía mucho miedo. Muchas gracias por ir al hospital y ayudarme con Andrés, hermano. De nada. Y ahora que tu marido está de vuelta en casa, no pueden dejar pasar más tiempo sin ayudar a mi sobrina. Ay, mi amor. Vemos que vienes feliz. La pasaste muy bien, ¿verdad? Sí, ma, estuvo bien bonito. Estuve platicando con los títeres. Cuéntales a tus papás lo que los títeres te dijeron. Sí, que es algo natural que la gente se pero que van a pasar muchos años y que en ese tiempo me van a ocurrir cosas bien bonitas que tengo que vivir. Qué bueno, hijita. Pero sí sabes que esos títeres son de la tanatóloga, ¿verdad? Sí, y voy a seguir viniendo a verla para que ella y los títeres me ayuden a terminar de entender por qué la gente se
a tener miedo y ya no lo voy a sentir. Voy a seguir jugando, yendo a ballet y escuchar el canto del canario.